La esposa lo engañó después de 20 años de matrimonio, la hija ocultó el affair, él se transformó en un hombre siniestro. Elliot Brown siempre había sido el tipo de hombre con el que la gente se sentía a gusto. A sus 45 años, su voz tranquila y su sonrisa fácil lo convertían en un consuelo familiar en Milford, Texas, una comunidad rural silenciosa y unida de menos de 1000 almas. No era solo el electricista de confianza del pueblo. Era el tipo que se detenía para ayudarte a cambiar una llanta, el hombre que se ofrecía como voluntario en la estación de bomberos local y el vecino que aparecía sin que se lo pidieran cuando la luz del porche de alguien se apagaba. Vivía con su esposa, Penélope, su amor de la secundaria, y su hija de 17 años, Hannah, en una modesta casa en el extremo sur del pueblo, no muy lejos de donde vivían los padres de ambos. Los Brown estaban bien arraigados en Milford. Comidas comunitarias los domingos, recaudaciones de fondos escolares, servicios religiosos, Elliot estaba allí. Todos lo conocían. A todos les caía bien. Es simplemente constante, dijo una vez el pastor Holcomb durante un sermón, asintiendo hacia Elliot en la congregación. Como la estrella del norte. Oye, Elliot, le gritaba el sheriff Dale cuando lo cruzaba en el pueblo. ¿Vas a arreglar esa cafetera en mi oficina o seguirás tomándote tu tiempo? Elliot se reía, ajustándose el cinturón de herramientas. Te estoy salvando de tu adicción a la cafeína, Dale. Deberían pagarme por eso. La gente confiaba en él. Los niños lo saludaban con la mano cuando pasaba en su camioneta de color óxido. Los ancianos mantenían su número en notas adhesivas junto a sus teléfonos. Su hija, Hannah, acababa de ser aceptada en un campamento de música de verano en Austin. Tocaba el violín, y su talento había crecido más allá de lo que la escuela local podía ofrecer. Penélope llevaba días radiante. No puedo creerlo, dijo una noche, doblando la ropa mientras Elliot arreglaba el mango suelto de un gabinete de la cocina. Realmente se va. Nuestra pequeña. Ya no es tan pequeña, respondió Elliot, deteniéndose para mirar por la ventana donde Hannah estaba en el columpio del porche, tarareando algo que no reconoció. Penélope suspiró. Parece que fue ayer cuando la trajimos a casa. Elliot asintió. Va a hacer grandes cosas. Las cosas iban bien. A la mañana siguiente, Elliot visitó a la señora Watkins para arreglar su interruptor defectuoso. Ella le sirvió té dulce, como siempre hacía. Tienes una familia tan buena, Elliot, dijo suavemente. No hay mucha gente tan bendecida como tú. Lo sé, respondió él con una sonrisa. Créame, doy gracias a Dios todos los días. Pero incluso mientras lo decía, algo en su pecho se apretó. No sabía por qué. Más tarde esa noche, mucho después de que Penélope y Hannah se hubieran acostado, Elliot se sentó solo en el porche. Los grillos cantaban y las estrellas parpadeaban suavemente en lo alto. Se frotó el pulgar contra el borde calloso de su palma. Algo no estaba bien. La sensación no desaparecía. Era como una sombra en el borde de una puerta. Estaba a punto de abrirse, y lo que entraría sería algo muy oscuro. Dicen que el destino tiene su forma de anunciar su llegada, no con un trueno, sino con un susurro que se desliza en los días ordinarios, cambiándolo todo. Para Elliot Brown, llegó con un golpe en la puerta y el regreso de Aaron Walker. Aaron había sido una vez la sombra de Elliot, o quizás era al revés. De niños, corrían por los polvorientos caminos de Milford como si fueran los dueños del mundo, dos críos que pensaban que el tiempo era un largo camino que se extendía hasta el horizonte, pero la vida tenía otros planes. Aaron persiguió la ambición fuera de Milford mientras Elliot se quedaba, casándose con Penélope y echando raíces en la misma tierra de la que ambos habían soñado escapar. Ahora Aaron estaba de vuelta, pero no era el mismo. Se paró en el porche de Elliot una mañana gris, su rostro pálido, pómulos afilados, ojos apagados por el dolor y la fatiga. Parecía 20 años mayor, no solo físicamente, sino en espíritu. El diagnóstico le había arrancado algo de adentro. Cáncer de sangre en etapa 4, dijo Aaron suavemente cuando se sentaron en el porche esa tarde, bebiendo vasos de té dulce. Los médicos me dieron un año. Tal vez. Elliot no habló al principio. Simplemente miró hacia el campo al otro lado de la carretera, el viento rozando las puntas de la hierba como un suspiro. Deberías habérmelo dicho antes, dijo finalmente, con la voz ahogada.
Aaron logró soltar una risa débil. Habría arruinado la sorpresa. Elliot se volvió hacia él. ¿Elliot? Aaron sonrió débilmente. ¿Pero aún me quieres? ¿Siempre? Desde ese momento, Elliot se encargó de cuidar a su amigo. Lo llevaba a Baylor Scott & White en Waxahachie para sus citas. Le ayudaba a recoger los medicamentos, limpiaba su casa los fines de semana cuando las náuseas eran demasiado fuertes. Y cuando Elliot no podía estar allí, Penélope a menudo intervenía. Al principio, Elliot estaba agradecido. Penélope siempre había sido protectora. Tenía esa dulzura que atraía a la gente. Cocinaba para Aaron, le cambiaba las sábanas, le compraba los víveres. A veces le llevaba juegos de mesa para distraerlo. Incluso reorganizó sus horas de trabajo para ayudar más a menudo. Pero pronto Elliot notó pequeños cambios. Las cenas en casa se volvieron silenciosas. Penélope se perdía más comidas familiares. Luego, una noche, Elliot se sentó en la mesa de la cocina mucho después de que se recogieran los platos. El reloj sonaba más fuerte de lo habitual. La semana siguiente, se hizo más difícil de ignorar. Penélope pasaba horas en la casa de Aaron, incluso cuando Elliot estaba en casa. Una noche, se fue justo después de la cena, diciendo que él había tenido un día difícil con la quimio. Elliot se quedó junto a la puerta mientras ella cogía su bolso. ¿Podría ir yo? Me pidió a mí, dijo ella rápidamente, sin mirarlo a los ojos. Dijo Elliot suavemente, has estado pasando más tiempo allí que aquí. Ella se giró. ¿Necesita ayuda? No es el único, respondió Elliot, las palabras más firmes de lo que pretendía. Ella parpadeó, sorprendida. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que esta casa se siente vacía cuando no estás en ella. Fue entonces cuando apareció la primera grieta real. Días después, se ensanchó. Era un jueves por la noche. Elliot acababa de regresar de reemplazar una línea eléctrica en la granja Henderson. La casa estaba a oscuras. La habitación de Hannah estaba cerrada. Un plato cubierto con papel de aluminio estaba sobre la mesa, un asado frío. Elliot suspiró, se lavó y se sirvió un plato. Apenas había dado un bocado cuando Penélope entró. ¿Ya comiste?, preguntó, dejando las llaves. Acabo de empezar, respondió él, sin levantar la vista. Ella pasó junto a él hacia el fregadero. ¿Hablaste con Hannah hoy? Estaba con sus amigas, respondió Penélope. Elliot se levantó, dejando el tenedor. Penélope, tenemos que hablar. Ella se quedó helada. Él respiró hondo. Esto no puede seguir así. Entiendo que Aaron está enfermo, de verdad, pero este es nuestro hogar, nuestra hija, nuestra vida, y tú has estado. Se está muriendo, Elliot, espetó ella, girándose bruscamente. No tiene a nadie. ¿Y qué somos nosotros?, dijo Elliot, su voz elevándose por primera vez en meses. Pintados en la pared. Ella parpadeó. El dolor cruzó su rostro. No lo estoy eligiendo a él por encima de ti, dijo en voz baja. Pero lo parece, susurró él. Silencio. Luego ella se dio la vuelta. Voy a ver cómo está. Tuvo un día difícil. Por supuesto que sí, murmuró Elliot con amargura. Demasiado bajo para que ella lo oyera, o quizás no. La puerta se cerró tras ella. Y Elliot se quedó solo en su propia cocina, las sombras en las paredes extendiéndose más que nunca. Los días se convirtieron en semanas, y el silencio entre Elliot y Penélope se volvió más pesado que cualquier palabra que pudieran reunir. Lo que una vez fue un matrimonio lleno de miradas compartidas, toques suaves y bromas susurradas a altas horas de la noche se había convertido en un ritual de silencio. La cama que habían compartido durante más de 2 décadas ahora se sentía como un terreno extraño. Cada noche, Penélope entraba en silencio, se acostaba a su lado sin decir palabra, a menudo de espaldas. Intentó, 1 o 2 veces, hablar, contarle cómo había reaccionado Aaron a su tratamiento, o cómo había mejorado su apetito, o lo débil que se sentía después de la última ronda de quimio. Pero cada vez, Elliot se levantaba de la cama y salía de la habitación. A veces se sentaba en la sala de estar a oscuras. A veces salía al porche y miraba la noche,
escuchando el viento susurrar entre los secos árboles de Texas. No levantaba la voz. No la acusaba, pero el silencio que le devolvía era más ruidoso que cualquier otra cosa. Una tarde, mientras estaba sentado en la mesa de la cocina bebiendo un vaso de agua, Hannah entró en la habitación. Todavía llevaba la ropa de la escuela, su mochila medio abierta. «¿Papá?», preguntó con cautela. Él levantó la vista. «¿Por qué mamá nunca está en casa?», preguntó, no enojada, solo confundida. «Siempre está en casa de Aaron, incluso los fines de semana». Elliot dejó el vaso suavemente y luego se levantó. «Deberías preguntarle a tu madre», dijo sin emoción, y pasó junto a ella hacia el pasillo. Esa noche, Hannah lo hizo. Llamó a la puerta de Penélope mientras doblaba la ropa en el dormitorio principal. «¿Podemos hablar?». Penélope levantó la vista. «Por supuesto». Se trasladaron a la habitación de Hannah. Las puertas se cerraron tras ellas. Nadie escuchó lo que se dijo, pero la casa permaneció en silencio durante mucho tiempo. Al día siguiente, Penélope se fue por la mañana con una fuente de cazuela y las llaves de su coche, como había hecho todos los días de esa semana. Pasó la mayor parte de la tarde en casa de Aaron, ayudándolo a comer, asegurándose de que pudiera llegar al baño de forma segura, organizando sus pastillas por horas. Cuando regresó justo después del atardecer, entró con los zapatos polvorientos y las manos oliendo antiséptico. Pero algo se sentía mal. Giró hacia el pasillo y se detuvo. La puerta de su dormitorio estaba abierta, pero el espacio interior estaba vacío de su presencia. Su ropa había desaparecido del armario. Sus fotografías enmarcadas de la cómoda, desaparecidas. Su perfume, sus zapatillas, su bata, todo desaparecido. Corrió por el pasillo hasta la habitación de invitados, y allí estaban. Dobladas y apiladas sobre la cama, sus cosas, sus vestidos, sus bufandas, sus libros. Incluso la pequeña planta de jade que tenía en el alféizar de la ventana había sido movida. Se quedó allí, atónita. Sacando su teléfono, marcó el número de Elliot. La llamada sonó. Y sonó. Sin respuesta. Elliot susurró a la habitación silenciosa. «¿Qué estás haciendo?». Pero en el fondo, ya lo sabía. Él no gritó. No armó una escena, pero había trazado una línea. Y con ese gesto silencioso, todo entre ellos cambió. Esa noche, Elliot se sentó solo en la sala de descanso de la estación de bomberos, mirando las viejas fotos enmarcadas en la pared. Fotos de los desfiles del 4 de julio del pueblo. Una foto de grupo de voluntarios, él y Aaron entre ellos, más jóvenes, riendo, con los brazos sobre los hombros del otro. No podía odiar a Aaron. Se estaba muriendo. Pero Penélope, ella no, y sin embargo, se había ido deslizando, poco a poco. El hombre que Milford una vez conoció, gentil, paciente, siempre con una palabra amable, estaba cambiando, en silencio, constantemente. La dulzura en él se estaba desvaneciendo, reemplazada por algo más duro, algo más frío. No cerraba puertas de golpe. No gritaba. Pero su silencio ya no era pacífico. Era el sonido de algo muriendo. Y aunque todavía no podía decirlo en voz alta, Elliot lo sabía en su corazón. Su matrimonio nunca volvería a ser el mismo. Los días en la casa de los Brown se volvieron aún más silenciosos, como si las propias paredes hubieran aprendido a contener la respiración. Elliot ya no hablaba con Penélope, ni por la mañana, ni en la cena, ni siquiera de pasada. Se movía por la casa con una eficiencia silenciosa, su presencia reducida a pasos, el susurro de su chaqueta, el sonido de las llaves del coche al dejarla sobre la encimera. Todavía estaba allí, pero de la manera en que podría estar un fantasma. Siempre presente, nunca realmente visto. La cena en familia se había convertido en un recuerdo. La mesa que una vez albergó risas, conversaciones y asados de domingo ahora estaba en gran parte intacta. Elliot comía solo, si es que comía, generalmente en el garaje o en el porche con un termo de café. Hannah a menudo se llevaba su plato a su habitación. Penélope lo notaba todo, pero no sabía cómo arreglarlo. O quizás no se esforzó lo suficiente. Hizo intentos. Algunas mañanas, se despertaba antes del amanecer y freía huevos, justo como le gustaban a Elliot.
Dejaba el recipiente cerca de la tostadora, como siempre había hecho, un gesto silencioso, una rama de olivo envuelta en papel de aluminio. Pero cada vez que volvía más tarde, la caja estaba intacta. Sabía lo que significaba. Una mañana, se detuvo en el umbral mientras Elliot se ataba las botas. Elliot, te he preparado el desayuno, dijo suavemente. Él no levantó la vista, nunca miró hacia la fuente del sonido, cogió sus llaves y pasó junto a ella. Para él, ella ya no era una voz, solo un sonido distante que ahora iba a ignorar. Ella se quedó allí en silencio durante un largo rato, mirando el espacio vacío que él acababa de dejar. Elliot no tenía que decir nada. Su silencio era ruidoso. Sus ojos, cuando se cruzaban con los de ella de pasada, decían todo lo que su boca se negaba a decir. ¿Por qué no estás aquí con nosotros? ¿Por qué mi esposa está lejos de mí? Penélope continuó con sus días. Todavía iba a casa de Aarón, todavía le llevaba sopa, lavaba sus sábanas, lo ayudaba a sobrellevar el dolor y las citas. Pero por la noche, cuando pasaba por su antiguo dormitorio y veía la puerta aún cerrada, su corazón se retorcía. No llamó. Se decía a sí misma que Elliot solo estaba celoso, que todavía la amaba. Que estaba enojado ahora, pero que se le pasaría. Siempre lo hacía. En su mente, esto era temporal. Se paró frente al espejo una noche, cepillándose el pelo, su reflejo pálido a la tenue luz de la habitación de invitados. Tiene 45 años, se susurró a sí misma. No va a ir a ninguna parte. Es mío. Soy su esposa. Nunca me divorciaré de él. Sonrió débilmente a sus propias palabras. Pero lo que Penélope nunca se dio cuenta, lo que nunca se permitió entender, fue que incluso el hombre más amable tiene límites. Incluso un corazón que da sin pedir nada a cambio finalmente se cansa de ser ignorado. Y cuando das por sentado a un hombre honesto y amoroso, cuando confundes su silencio con rendición, ese amor puede convertirse en odio en cuestión de momentos. Esa tarde, el cielo sobre Milford colgaba bajo con nubes pesadas, hinchadas con la amenaza de lluvia, pero sin querer estallar. El tipo de cielo que hacía que todo se sintiera un poco más quieto, más tenso. Penélope llegó a casa más temprano de lo habitual. No fue a la habitación de invitados. Se sentó en la sala de estar, mirando la puerta, esperando que Elliot regresara, sus dedos jugueteando con el dobladillo de su suéter, su corazón un tambor inestable. A las 4 de la tarde, la puerta principal se abrió. Botas sobre madera. El crujido familiar de las llaves cayendo en el cuenco junto a la entrada. Elliot no la miró, no dijo una palabra. Pasó de largo, por el pasillo, y entró en el dormitorio. La puerta se cerró con un suave clic. Penélope se levantó, se acercó y llamó. Elliot, dijo suavemente, quiero hablar contigo. Silencio. Volvió a llamar, esta vez más fuerte. Por favor, abre la puerta. Nada. Apoyó la frente contra la puerta. Aarón está en el hospital, susurró. El doctor dice que su corazón se está rindiendo. No le queda mucho tiempo. Dentro, Elliot estaba sentado en el borde de la cama. Sus palabras lo golpearon como un tren a cámara lenta, inevitable y cruel. Su pecho se apretó. Aarón, su amigo más antiguo, el niño con el que había compartido secretos, el joven que dejó el pueblo con sueños, el hombre que regresó solo para morir. Ahora se estaba yendo. Y sin embargo, también era la razón por la que todo se había desmoronado. ¿Pero lo era? Elliot apretó los puños. Se está muriendo, se recordó a sí mismo. ¿Por qué sigo culpándolo? Respiró hondo, se levantó y caminó hacia la puerta. El pomo giró y la puerta se abrió lentamente. Penélope estaba allí, con los ojos hinchados, las manos apretadas frente a ella. Cuando miró el rostro de Elliot, bajó los ojos inmediatamente. No podía sostener su mirada. Elliot la miró durante un largo y silencioso momento. Vio sus labios temblorosos, su culpa, su vergüenza. Y supo que ella no había terminado. ¿Qué más?, preguntó secamente. Los ojos de Penélope permanecieron bajos. Su voz apenas se elevó por encima de un susurro. Estoy embarazada. El tiempo se detuvo.
El pasillo estaba tan silencioso que incluso el zumbido del refrigerador en la cocina parecía ensordecedor. Elliot se quedó quieto, inmóvil. Luego, finalmente, preguntó, ¿de cuánto tiempo? No era la pregunta que Penélope esperaba. Dudó. Su voz se quebró. 3 meses. El rostro de Elliot no se movió. No es mío, ¿verdad? La cabeza de Penélope se levantó de golpe, las lágrimas inundaron instantáneamente sus ojos. No, es tuyo, Elliot. Lo es. Él se acercó. Sus ojos, tan familiares y una vez llenos de calidez, ahora eran pozos fríos y vacíos. Hagamos una prueba de ADN, dijo, su voz tranquila, distante. Porque no confío en ti. Penélope jadeó, sus rodillas se debilitaron, y antes de que pudiera sostenerse, el mundo se inclinó. Se derrumbó en el suelo con un golpe sordo. Oscuridad. Cuando abrió los ojos, todavía estaba tumbada en el suelo de madera. La habitación estaba en penumbra. Le dolía la cabeza. Se giró ligeramente y lo vio, a Elliot, sentado en la silla a pocos metros de distancia. No se había movido, no la había levantado, no le había ofrecido agua ni consuelo. Simplemente se sentó allí, con las manos sobre las rodillas, mirando. Parpadeó para contener las lágrimas, luchando por sentarse. Su voz temblaba. Ni siquiera me levantaste. He estado en el suelo todo este tiempo. La mandíbula de Elliot se tensó. Sus palabras salieron bajas y afiladas, cada sílaba deliberada. Así que ya sabes lo que se siente al ser abandonada. Ella se estremeció. Las palabras golpearon más fuerte que una bofetada. Las lágrimas corrían por su rostro. Se levantó lentamente, inestable. Se secó la mejilla y luego lo miró a los ojos. Sí, dijo, con la voz rota. El niño es de Aarón. Hizo una pausa. El dolor grabado en cada palabra. Se está muriendo, y quería ser padre antes de irse. Quería que alguien llevara su línea de sangre. La respiración de Elliot se hizo más pesada, pero su postura no cambió. Cerró los ojos brevemente y luego los abrió. Su voz era amarga. Glacial. Quiere que su sangre corrupta se transmita a otro, dijo. ¿No es irónico? Penélope se estremeció. Nunca había imaginado que Elliot, el gentil y noble Elliot, pudiera burlarse del cáncer de sangre de Aarón, pero lo hizo. Los ojos de Penélope brillaron con rabia y desolación. Te estás burlando de su cáncer, dijo, con la voz temblorosa. Elliot sonrió, lenta y cruelmente. Al menos soy honesto. No un rompehogares. Ella cayó de rodillas frente a él, con las manos juntas, el rostro mojado de lágrimas. Por favor, Elliot, déjame tener a este niño. Yo me encargaré de él. Era su último deseo. Él solo quería. Elliot no se inmutó. No parpadeó. Nunca me preguntaste, dijo, con la voz plana, venenosa. Nunca me preguntaste antes de abrirle las piernas a ese pedazo de mierda. Así que no me pidas que te bendiga por dar a luz a un bastardo. A Penélope se le cortó la respiración. Lo miró, horrorizada, como si no reconociera al hombre que tenía delante. Eres tan cruel, susurró. ¿Cómo puedes hablar así? Sobre un niño no nacido. Elliot se levantó lentamente, la silla raspando ligeramente el suelo de madera. La miró desde arriba, su rostro como una piedra. Vamos, dijo, vamos a hacerle una visita a tu amante. Tengo que mirarlo a los ojos y preguntarle qué se siente al apuñalar a tu mejor amigo por la espalda. La voz de Penélope se quebró. Por favor, Elliot, no hagas esto. No le hagas daño. Se está muriendo. Elliot inclinó la cabeza y sonrió. Confía en mí, zorra, si lo quisiera muerto, ya estaría muerto, dijo, su voz como el hielo. Pero quiero verlo vivir. Caminó hacia la puerta principal, cogió sus llaves y la abrió. La luz del porche lo bañó en un resplandor pálido. Hannah estaba subiendo los escalones del porche. La mochila colgada de un hombro. Vio a su madre, con los ojos rojos y en el suelo, y a su padre de pie, rígido como una piedra, en la puerta. Se quedó helada.
¿Se lo has contado?, preguntó, con voz cautelosa. Elliot giró la cabeza lentamente y miró directamente a los ojos de su hija. No habló. Sonrió. Y esa sonrisa no era la de su padre. No la del que solía sentarse en el columpio del porche y silbar mientras trabajaba. No la del hombre que solía llevarla sobre sus hombros durante los desfiles. Esa sonrisa le provocó un escalofrío. Elliot asintió una vez, luego otra, lentamente, y sonrió una vez más. Hannah no dijo nada. Simplemente se hizo a un lado. Penélope salió detrás de él momentos después, arrastrándose, cogiendo su bolso con manos temblorosas. Abrió el lado del pasajero de la camioneta y se deslizó en silencio. El viaje a Waxahachie fue silencioso. No se cruzó una palabra entre ellos. La radio estaba apagada. Solo el zumbido de los neumáticos en la carretera llenaba el silencio. Los ojos de Elliot nunca se apartaron de la carretera. Sus manos estaban firmes en el volante. Penélope lo miró varias veces, pero no quedaba suavidad en su expresión, ni rastro del hombre con el que se había casado. Llegaron al hospital justo antes de las 7 de la tarde. Las luces del aparcamiento parpadeaban en el aire húmedo de la noche. Elliot aparcó la camioneta, salió y esperó. Penélope dudó, luego lo siguió. Dentro, el resplandor fluorescente del hospital hacía que todo pareciera estéril, surrealista. Elliot caminó directamente al mostrador de recepción. Estoy aquí para ver a Aaron Walker, dijo con calma. Estoy en la lista como contacto de emergencia. La enfermera lo buscó brevemente en la pantalla y luego asintió. Habitación 214, ala de la UCI. Sin preguntas, sin demoras. Penélope caminó detrás de él en silencio mientras avanzaban por el largo y resonante pasillo. El aire se sentía más frío aquí. Las botas de Elliot resonaban contra el suelo de linóleo. Su expresión no cambió. Los ojos de Penélope se movían de un lado a otro, cada nervio de su cuerpo tenso. Al final del pasillo, giraron a la izquierda. Habitación 214. Caminaron hacia la habitación de Aaron. Dentro de la habitación 214, el pitido constante de las máquinas y el débil siseo del oxígeno llenaban el aire estéril. Aaron Walker yacía inmóvil en la cama del hospital, su rostro demacrado, la piel pálida y tensa sobre sus huesos. Tubos transparentes serpenteaban alrededor de sus brazos, administrando la poca ayuda que la medicina moderna podía ofrecer. Una máscara de oxígeno se aferraba a su rostro, empañándose ligeramente con cada respiración superficial. Sus ojos, aunque tenues y rodeados de fatiga, se abrieron al sonido de unos pasos. Elliot entró con una calma mesurada, sus botas golpeando suavemente el suelo de baldosas. Penélope dudó en la puerta, con los ojos rojos y los labios temblorosos. Elliot arrastró un pequeño taburete de metal por el suelo con un largo chirrido y lo colocó justo al lado de la cama. Se sentó, con los codos en las rodillas, y se inclinó cerca. Aaron parpadeó lentamente, tratando de enfocar. Hola, amigo, dijo Elliot en voz baja, las comisuras de su boca curvándose hacia arriba en una sonrisa que no llegó a sus ojos. Estoy aquí para decirte algo. Aaron intentó hablar, pero la máscara ahogó su intento. Frunció el ceño, confundido. Elliot continuó, con voz suave, casual, casi amable. Primero que nada, dijo, esa zorra me dijo que está embarazada de tu hijo. Los ojos de Aaron se abrieron ligeramente. Su cabeza se movió apenas. Elliot inclinó la cabeza. Ahora escucha con mucha atención. Me aseguraré de que ese niño nazca. ¿Sabes por qué, Aaron? Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro. Porque quiero ver a tu hijo crecer sin tener nunca a alguien a quien llamar papá. Penélope jadeó detrás de ellos, pero Elliot no se giró. Quiero que se despierte cada día y sienta ese vacío, ese agujero. Irá a la escuela y verá a otros niños ser recogidos por sus padres. Y esperará a alguien que nunca vendrá. La mano de Aaron se movió ligeramente sobre la manta, pero estaba demasiado débil para levantarla. Elliot sonrió más ampliamente. Oh, créeme, estará triste. Muy triste. Porque el hombre que donó su esperma para hacerlo, golpeó suavemente la barandilla de metal con el nudillo, morirá aquí mismo en esta cama.
Se levantó un poco, ahora dominando a Aarón. ¿Y Penélope? Se rió con frialdad. Ella criará a ese bastardo sola. Nunca encontrará a otro hombre que venga y sea un padre para ese niño. Penélope se tapó la boca, las lágrimas corrían por su rostro. Elliot volvió a mirar a Aarón, su voz ahora más fría que el goteo de la intravenosa a su lado. Cada hombre que entre en su vida después de ti, dijo lentamente, vendrá, tendrá sexo con ella y luego se irá después de usarla. Elliot giró la cabeza lentamente hacia Penélope, su voz ahora más baja, más venenosa que nunca. Esa mujer, dijo, señalándola sin apartar la vista de Aarón, será usada como un pañuelo de papel, y tu hijo bastardo lo presenciará. Verá a los hombres ir y venir. Verá la forma en que la tratan. Y lo sentirá. Se acercó un paso más a la cama de Aarón, sus ojos afilados, deliberados. Será herido día tras día, y llenará su corazón de odio, de podredumbre, de maldad. Un día te maldecirá, Aarón. Maldecirá al hombre que le dio la vida y a la mujer que destrozó su matrimonio solo para traerlo a este mundo. Os maldecirá a ambos por darle una existencia miserable y penosa. El monitor junto a la cama de Aarón comenzó a chillar, primero un aumento constante de pitidos, luego una serie errática y rápida. El pecho de Aarón comenzó a jadear. Sus respiraciones se volvieron superficiales, rápidas. Agarró la manta, tratando de hablar, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se hincharon ligeramente detrás de la máscara de oxígeno mientras el pánico se apoderaba de él. Su ritmo cardíaco se disparó. Señor, tiene que retroceder ahora, gritó una enfermera desde la puerta. Señor, apártese, ordenó un médico mientras varios miembros del personal médico entraban corriendo en la habitación. Elliot se quedó quieto, tranquilo, inmóvil. Miró a Aarón por última vez, su voz lo suficientemente baja como para que solo Aarón pudiera oírla. Vine a verte sufrir y morir. Luego se giró, retrocediendo lentamente, hacia el pasillo justo fuera de la habitación. La puerta de cristal se cerró tras él. A través de ella, Elliot permaneció como una estatua, con los brazos cruzados, los ojos fijos en los de Aarón. La mirada de Aarón tampoco se rompió, incluso mientras los médicos lo rodeaban, tratando de estabilizarlo, ajustando el oxígeno, preparando adrenalina, las máquinas gritando más fuerte con cada segundo que pasaba. Los dos hombres, una vez amigos, hermanos en todo menos en sangre, se miraron a través de ese delgado panel de cristal. El rostro de Aarón comenzó a contorsionarse de dolor. El pitido se convirtió en un tono plano y penetrante. No hay pulso, dijo uno de los médicos con gravedad. Hora de la muerte, 10:47. La habitación quedó en silencio. Una enfermera salió al pasillo lentamente, negando con la cabeza. Se ha ido. Elliot sonrió y lo dijo lo suficientemente alto como para que Penélope lo oyera. Te veré en el infierno, bastardo. Ella soltó un grito ahogado, sus rodillas cediendo bajo ella. Se derrumbó con fuerza en el suelo frío justo fuera de la habitación. Su cabeza golpeó el suelo mientras se desmayaba de nuevo. Elliot no se inmutó. Se hizo a un lado mecánicamente, dejando paso a la enfermera que corrió al lado de Penélope. Se inclinó, susurrándole suavemente, comprobando su pulso, ofreciéndole apoyo. Elliot se quedó allí, en silencio, observando, inmóvil, y dejó que la enfermera ayudara a Penélope. La enfermera se arrodilló junto a Penélope mientras lloraba en el frío suelo del pasillo del hospital. Miró a Elliot, que estaba de pie cerca, tranquilo e impasible. ¿Puede ayudarla a levantarse?, preguntó la enfermera, su voz teñida de incredulidad. Elliot sonrió débilmente, de forma escalofriante. Su caída es suya, dijo. Necesita levantarse sola. Ya no soy su protector. La enfermera jadeó, horrorizada por su crueldad, pero Elliot simplemente se dio la vuelta y se alejó, sus pasos resonando detrás de él como la puntuación de sus palabras. Fuera, sacó su teléfono y llamó a su madre. Mamá, dijo. Penélope está en Baylor Scott. ¿Recógela? Elliot, espera, ¿qué ha pasado? ¿Qué estás? Comenzó ella. Pero la línea ya se había cortado. A la mañana siguiente, la camioneta de Elliot había desaparecido. Su teléfono, apagado. Durante una semana, nadie supo de él.
Milfer susurraba. Los rumores florecían como el moho. La muerte de Aaron Walker, el colapso de Penélope, la desaparición de Elliot. Luego, tan repentinamente como se había ido, Elliot regresó. Ese mismo día, un mensajero llegó a la puerta de Penélope. En su mano, un sobremanila sellado, papeles de divorcio. Los leyó en silencio, de pie, sola en la sala de estar, sus manos temblaban. Su pecho se apretó. Las lágrimas cayeron libremente, en silencio. Cogió su teléfono e intentó llamarlo. Todavía apagado. Al atardecer, Elliot llegó a casa. Aparcó su camioneta, entró sin decir palabra, se dirigió a su habitación y se cambió a una camisa limpia. Luego entró en la cocina, se sirvió un vaso de whisky y se sentó en el borde de la mesa del comedor, bebiéndolo lentamente, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. En cuestión de minutos, llegaron sus padres y sus suegros, alertados por las llamadas llorosas de Penélope y los mensajes asustados de Hannah. Grace estaba junto a la puerta, pálida e insegura. El padre de Penélope, George Patterson, un hombre de voz suave que rara vez la levantaba, parecía visiblemente afectado. Hannah estaba cerca de la escalera, con los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho, su rostro afligido. Penélope entró la última, con los ojos inyectados en sangre y los labios temblorosos. La tensión era sofocante. Grace rompió el silencio. Elliot, ¿por qué? ¿Por qué le entregaste los papeles de divorcio? George habló a continuación. Está embarazada, hijo, ¿y te estás divorciando de ella? Lleva a tu hijo, por el amor de Dios. Elliot tomó otro sorbo lento de whisky, el vaso acunado en sus dedos. Luego dirigió su mirada a Penélope. ¿Por qué no se lo dices tú?, dijo. ¿Por qué no les dices a todos los presentes por qué te entregué esos papeles? La boca de Penélope se abrió, pero no salió ningún sonido. Sus labios temblaron. Bajó la mirada. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Elliot se levantó, dejó el vaso sobre la mesa y se giró para enfrentar a George directamente. Su hija, dijo claramente, se acostó con Aaron Walker. Y está embarazada de su hijo. Jadeos resonaron en la habitación. Así que no, continuó Elliot, su voz tranquila pero afilada. Su estado, su bienestar y ese niño dentro de ella no son mi problema. Se giró hacia su madre. Tenía los ojos muy abiertos, la boca ligeramente entreabierta. Mamá, dijo suavemente, esa mujer traicionó mi confianza. Traicionó mi amor. Su tono nunca vaciló. Era como si estuviera leyendo las escrituras. Rezo a Dios todos los días, y le deseo todo el dolor y todo el sufrimiento del mundo. Quiero verla sufrir. Quiero verla llorar. Quiero verla criar a ese bastardo sola. Y quiero vivir lo suficiente para ver a ese bastardo maldecirla cada día por su miserable existencia. Grace dio un paso atrás, agarrándose el pecho, con la respiración entrecortada. Miró a su hijo como si estuviera viendo a un extraño. Este no era el chico de voz suave que había criado. Este no era el hombre que salvaba a la gente de casas en llamas, que arreglaba cables viejos gratis cuando la gente no podía pagarlo, que amaba con el tipo de corazón sobre el que se escriben canciones. No, este hombre de pie ante ella era frío, vengativo, lleno de veneno. Y mientras el silencio se espesaba en la habitación, Grace susurró, casi para sí misma, ¿qué le ha pasado a mi hijo? Sus ojos se llenaron de lágrimas y miró a Elliot, indefensa. Está lleno de odio. Grace se acercó un paso más a Penélope, su rostro surcado de lágrimas. Extendió una mano temblorosa, tocando el brazo de Penélope como si esperara de alguna manera aliviar el peso que oprimía los hombros de la joven. Luego se volvió lentamente hacia su hijo, su voz suave, suplicante. Elliot, dijo, casi en un susurro. ¿Hay alguna manera, de que puedas ignorar esto? ¿Puedes perdonarla? Salva tu matrimonio. Su voz se quebró bajo la tensión de su propia incredulidad, de su propio dolor. Han estado casados por más de 20 años. Tienen una vida juntos, una hija. Por favor. El rostro de Elliot era ilegible. Giró la cabeza hacia su madre y se encontró con sus ojos llorosos, pero los suyos permanecieron fríos, distantes.
Luego, sin decir palabra, se volvió hacia Penélope. George se adelantó rápidamente, su voz temblaba, pero aún firme. Elliot, el niño es inocente, dijo. Sé que lo que ella hizo estuvo mal, pero por favor, eres un hombre amable. Siempre lo has sido. Piensa en la salud del niño. Si Penélope sufre estrés, le hará daño al bebé. No es culpa del bebé. Elliot no respondió de inmediato. Simplemente miró a Penélope, que estaba inmóvil, con los ojos hinchados, la boca entreabierta como si fuera a hablar, pero no pudiera encontrar la fuerza. Todos los ojos en la habitación estaban puestos en Elliot. Entonces sonrió. No una sonrisa amable. No la sonrisa del hombre que el pueblo amaba, sino la sonrisa de alguien que había quemado el puente, destrozado el camino y salado la tierra detrás de él. Cada segundo que ella esté aquí, dijo en voz baja, seguiré recordándole que es sucia. Penélope jadeó, sus rodillas temblando bajo ella. Le recordaré que destruyó más de 2 décadas de matrimonio solo para satisfacer el deseo retorcido de un hombre destinado al infierno que no era su esposo. Se acercó más, no para amenazar, sino para asegurarse de que cada palabra aterrizara. Me encantaría verla sufrir. Giró la cabeza ligeramente, sus ojos aún en ella. Y ese bebé, dijo, su voz baja y firme. No tengo simpatía, ni afecto, nada. Su mirada se endureció. Lo que sea que le pase, hizo una pausa. Ese es su destino. Penélope se desplomó de rodillas, sus sollozos estallando como aguas de inundación rompiendo una presa. Se abrazó el estómago, meciéndose ligeramente, incapaz de contener la agonía que retorcía su cuerpo, no solo física, sino emocional, espiritual. Sus gritos llenaron la habitación, crudos y rotos. Elliot no se inmutó. Se sirvió otro vaso de whisky, el tintineo del hielo y el líquido extrañamente ruidoso en el silencio entre sus sollozos. Se recostó en el sofá, con las piernas cruzadas casualmente, su mirada fría e impasible. El caos a su alrededor podría haber sido el canto de los pájaros. Al otro lado de la habitación, Hannah estaba congelada cerca de las escaleras, observando a su padre. Él la miró y sonrió, pero no había calidez en ello. Era afilado y enroscado como una serpiente, bañado en veneno. Esa sonrisa no pertenecía al padre que solía arroparla por la noche o arreglar la cadena de su bicicleta en la entrada. Pertenecía a otra persona, a alguien más frío, a alguien más oscuro. Un escalofrío la recorrió. Se dio la vuelta y retrocedió silenciosamente por los escalones, desapareciendo en su habitación, el corazón latiendo en sus oídos. George Patterson se movió rápidamente, acercándose a su hija, que ahora estaba arrugada en el suelo. La miró, con los ojos cargados de disgusto y piedad. No habló de inmediato, solo se arrodilló y la ayudó a ponerse de pie. Nos vamos, dijo bruscamente. Grace abrió la boca para objetar, pero George le dirigió una mirada firme y ella se hizo a un lado. Penélope no se resistió. No podía. Dejó que su padre la guiara fuera de la casa, con los ojos vidriosos, sus piernas apenas sosteniendo su peso. George la ayudó a subir a su coche, cerró la puerta tras ella y se subió. El viaje fue silencioso. Cuando llegaron de nuevo a la casa de los Patterson, George ni siquiera esperó a que Penélope hablara. Tan pronto como ella se sentó en el viejo sofá de la sala, se volvió hacia ella. Has matado a un buen hombre. ¿Y para qué? Elliot era como un hijo para mí. Era un esposo honesto y devoto, gruñó, paseándose de un lado a otro. Mataste el alma de alguien que habría dado su último aliento por ti. Penélope permaneció quieta, sus manos temblando en su regazo. Sus ojos miraban fijamente el suelo. La voz de George se elevó, la furia apenas contenida. El infierno tiene un lugar especial para mujeres como tú. Si es posible, aborta al niño y reza para que Elliot tenga piedad de ti. Penélope se estremeció. Su médico ya le había dicho que, a los 45 años, el embarazo ya era un asunto arriesgado. El aborto era aún más arriesgado. Además, nunca quiso un aborto. Le había prometido a Aaron su hijo. George le señaló con el dedo, severo y final. Te quedarás aquí temporalmente, solo hasta que nazca ese bebé. Se acercó, su voz ahora fría. Y una vez que nazca, te mudas.
Encuentra tu propio camino. 3 meses después, el juzgado de Baxaashi ebullía con una tensión silenciosa. La noticia se había extendido por todo Milford de que Elliot Brown, el héroe silencioso, el bombero voluntario, el hombre que todos una vez admiraron, se estaba divorciando de su esposa. Pero esto no era un divorcio cualquiera, era una guerra. Penélope salió del coche de su padre, su vientre embarazado ahora visiblemente redondo bajo su vestido suelto. Mantuvo la barbilla alta, a pesar de la vergüenza que llevaba como un segundo peso. En su corazón, todavía creía, de alguna manera, que podía arreglarlo. Que el tribunal podría ordenar terapia. Que si Elliot se veía obligado a sentarse con ella en una habitación de nuevo, tal vez recordaría la vida que construyeron. Tal vez la perdonaría. Dentro, la sala del tribunal era pequeña pero estaba llena. Ojos curiosos de los rincones tranquilos del pueblo llenaban los bancos. A un lado, Penélope se sentó con su abogado, sus manos dobladas protectoramente sobre su vientre. Al otro, Elliot entró momentos después, impecable en un traje negro, su expresión ilegible. Lo seguía su abogado, Ron Jeremy, que había llegado en helicóptero esa mañana, su reputación como litigante despiadado precediéndolo. El juez, un caballero mayor de ojos amables, abrió la sesión con una profunda respiración. Miró a Penélope, luego a Elliot, y de nuevo al expediente. El abogado de Penélope se levantó primero, hablando con urgencia: «Señoría, en interés de preservar un matrimonio que ha durado más de 20 años, solicitamos al tribunal que ordene terapia de pareja obligatoria antes de proceder con cualquier decreto de divorcio». Hubo una larga pausa. El juez miró a Penélope, sus ojos se suavizaron. Asintió levemente, como si ya lo estuviera considerando. Pero entonces Ron se levantó. «Señoría», dijo, con voz tranquila y autoritaria, «la terapia de pareja, en este caso, sería una pérdida de tiempo para el tribunal y de dinero para las partes. El vínculo entre estos dos se ha roto irreparablemente. Y creo que unas pocas preguntas a la señora Brown lo dejarán dolorosamente claro». El juez levantó una ceja. «¿Solicita un contrainterrogatorio ahora, señor Jeremy?» «Sí, señoría». Brevemente. El juez hizo una pausa y luego asintió. «¿Proceda?» Penélope se adelantó y se sentó en el estrado de los testigos. Sus manos temblaban ligeramente, pero se armó de valor. Ron se acercó lentamente, su tono profesional, pero afilado como una navaja. «¿S.R.A. Brown ama a su marido?» Penélope respondió sin dudarlo: «Sí, más que a mi vida». Ron asintió, luego caminó unos pasos antes de volverse bruscamente hacia ella. «Más que a su vida», repitió. «Pero no más que la promesa que le hizo cuando se casaron, de renunciar a todos los demás». Los labios de Penélope se separaron, pero no salieron palabras. Ron insistió. «Usted afirma amarlo, pero el niño que lleva en su vientre no pertenece a su marido. Este hombre al que supuestamente ama más que a la vida misma». Señaló, con calma pero mordazmente. «Usted es una mentirosa, señora Brown. Está aquí ahora, frente al tribunal, pidiendo salvar un matrimonio que usted destruyó voluntariamente. ¿Cómo puede mirar a este tribunal a los ojos y decir que quiere arreglar una unión cuando llevó a otro hombre a su cama?» Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no habló. Ron inclinó la cabeza ligeramente. «¿Era este un deseo inconfesado, señora Brown?», preguntó, su voz como un bisturí. «¿Un fetiche sexual secreto? ¿Quedarse embarazada de un hombre moribundo? ¿Era una necesidad retorcida de llevar su legado en su cuerpo, a costa de la dignidad de su marido?» «Objeción», gritó el abogado de Penélope, poniéndose de pie. «Señoría, esto no es un juicio penal. Estamos aquí para discutir la reconciliación y la posibilidad de salvar este matrimonio, no para humillar a la peticionaria». «Al lugar», dijo el juez con un firme asentimiento. «S.R. Jeremy, por favor, mantenga sus comentarios relevantes». Ron ofreció una leve sonrisa, casi educada. «Por supuesto, señoría», dijo, y luego volvió a mirar al estrado. «Pero antes de hablar de salvar un matrimonio, quizás deberíamos preguntarnos primero, ¿por qué llegó a un punto en el que necesitaba ser salvado?». Se giró, lentamente, para enfrentar a Penélope una vez más. «¿Quién fue responsable de llevar este matrimonio a este punto?».
Ron Jeremy se adelantó, su mirada afilada fija en Penélope mientras la sala del tribunal pendía de cada palabra. S.R.A. Brown, dijo, su tono frío pero controlado, ¿por qué se acostó con el señor Walker? Penélope se movió en su asiento, visiblemente incómoda. Sus ojos se dirigieron a Elliot, que estaba sentado inmóvil, con la mandíbula apretada. Luego se volvió hacia Ron, su voz temblorosa pero firme. Aaron me dijo que quería ser padre, que no le quedaba mucho tiempo y que quería que su línea de sangre continuara. Así que, tragó saliva, así que acepté. Me acosté con él y me quedé embarazada. Un bajo murmullo recorrió la sala. Ron levantó una ceja, sus labios se curvaron en una mueca de desprecio. «¡Qué causa tan noble, señora Brown!», dijo, goteando sarcasmo. «Así que lo que está diciendo es que no engañó a su marido». «No, simplemente le concedió a un hombre moribundo su último deseo». Penélope levantó la vista, con los ojos muy abiertos. «Sí». Ron dio un paso adelante, su voz se elevó. «Teniendo sexo con él y quedándose embarazada de su hijo». El rostro de Penélope se sonrojó, una mezcla de vergüenza y desesperación. «Quería un hijo», dijo, más firmemente ahora, su frustración comenzando a mostrarse. «Podría haber adoptado cuando tuvo tiempo», espetó Ron. Su voz resonó en las paredes de la sala. «No insulte a este tribunal con justificaciones para la traición». Penélope bajó la mirada. Ron continuó, presionando con precisión. «Sigamos adelante. Usted se quedó embarazada. ¿Informó alguna vez a su marido, antes del embarazo, sobre este pequeño plan de llevar el hijo de otro hombre?» Penélope dudó. «Yo. Se lo dije. Sobre el deseo de Aaron». Ron se inclinó hacia adelante, su voz aguda. «Después de que se quedara embarazada», dijo firmemente. «¿Después? Eso no es informar. Eso es confesar». Se volvió hacia el juez por un instante, y luego de nuevo a Penélope. «Así que no, su marido no tenía idea de que se estaba acostando con ese hombre. Lo excluyó. Rompió sus votos». Y ahora, Ron juntó las manos, su tono cambiando a algo más suave, pero no menos puntiagudo. «Ahora, señora Brown, una pregunta muy importante, ¿qué es un padre? ¿Es el hombre que dona su esperma? ¿O es el hombre que cría al niño?» Penélope abrió la boca, pero no salió nada. Parecía perdida, ahogándose en el silencio de la sala. Ron no esperó. Sabía que Aaron moriría. Sabía que nunca podría criar a ese niño. Y sin embargo, siguió adelante. «Así que díganos, señora Brown, ¿fue su plan desde el principio atrapar al señor Brown para que criara a un niño que no era suyo?» La voz de Penélope se quebró mientras respondía: «Elliot es un excelente esposo y un gran padre. El niño habría sido afortunado de tenerlo». Ron se inclinó ligeramente, su voz baja pero afilada como una navaja. «Así que, déjeme entender esto. Quería entregarle a su marido un hijo que tuvo con otro hombre, y esperaba que él lo criara como si fuera suyo. Sin su conocimiento, sin su consentimiento». Se enderezó, sus palabras finales claras y deliberadas. «¿Qué tan justo es eso, considerando que el señor Brown no tenía idea de que se estaba acostando con otro hombre?» Hizo una pausa y luego asestó el golpe. «Eso es fraude de paternidad, señora Brown». La sala zumbó con murmullos ahogados. Una ola de incomodidad recorrió a los espectadores como un viento helado. Las últimas palabras de Ron Jeremy todavía resonaban débilmente en el aire. «Fraude de paternidad, señora Brown». E incluso el juez parecía visiblemente inquieto, moviéndose ligeramente en su silla. Penélope estaba sentada con las manos temblorosas, su rostro pálido y demacrado. Su abogado se levantó rápidamente. «Me opongo, señoría», dijo, tratando de recuperar el control. «Mi cliente no tenía la intención de atrapar a nadie. Esto nunca fue malicioso. Este matrimonio merece ser salvado. Han estado juntos por más de 2 décadas». Ron no lo dejó terminar. Se giró rápidamente, interrumpiendo con una voz fría y mesurada. «Este matrimonio necesitaba honestidad, señoría. Necesitaba confianza. Necesitaba aquello sobre lo que se construye todo matrimonio.
Dio un paso adelante de nuevo, sus palabras cortando la habitación como una cuchilla. Todo lo que este matrimonio recibió de la señora Brown fue traición y engaño. Hizo una pausa deliberada, dejando que las palabras se asentaran. La sala volvió a quedar en silencio. Señoría, continuó Ron, su tono ahora cambiando de agudo a firme. Recomiendo que este matrimonio se disuelva. Dejemos que ambas partes sigan adelante con sus vidas. Forzar a estos dos a estar juntos por más tiempo sería una crueldad disfrazada de reconciliación. Solo profundizaría las heridas y prolongaría el sufrimiento inevitable. El juez se reclinó, preocupado. Miró a Penélope, visiblemente embarazada, temblando, con los ojos hundidos. Luego a Elliot, estoico, todavía tranquilo. Hubo una larga pausa. El juez suspiró. Aunque los argumentos presentados son convincentes, la ley de Texas otorga al tribunal la discreción de intentar la reconciliación cuando cree que el matrimonio aún podría salvarse. Miró a ambos abogados, y luego a la pareja. Ordeno sesiones de terapia obligatorias durante los próximos 90 días. Nos reuniremos de nuevo después de ese periodo. Siguió un silencio atónito. La mandíbula de Ron se tensó. Se giró lentamente para mirar a Elliot, cuya expresión había cambiado. Una sonrisa. No era alegre. No era amable. Era lenta, deliberada, cruel. La sonrisa de un hombre que sabía que había conseguido lo que quería. Exactamente lo que Ron había esperado evitar. Ron tragó saliva y se volvió para mirar a Penélope. Se acercó lentamente, se inclinó y habló en un tono bajo y mesurado que solo ella podía oír. Lo siento, señora Brown. Quería que estuviera a salvo, pero supongo que he fallado. Se enderezó. Buena suerte con esa sesión de terapia. Penélope no lo miró. Sus ojos permanecieron en sus manos, juntas sobre su vientre hinchado. Ron se giró y caminó de regreso hacia Elliot, que todavía sonreía, saboreando la victoria que ni siquiera había expresado. Ron lo había sabido desde el primer momento en que se sentaron juntos en su oficina. La calma en la voz de Elliot mientras explicaba lo que había sucedido, la forma en que detallaba la línea de tiempo, la traición, la verdad detrás del embarazo, sin levantar la voz, sin temblar. Esa calma asustaba a Ron, porque no era la calma de un hombre que se mantenía entero. Era la calma de un hombre que ya había quemado todo por dentro y ahora caminaba entre las cenizas sin un solo atisbo de arrepentimiento. Ron había querido que el divorcio se finalizara rápidamente. Limpio, frío, hecho. Pero el destino. El destino tiene sus propios planes. La sesión de terapia tuvo lugar en una modesta oficina, suavemente iluminada, en el segundo piso de una tranquila clínica a las afueras de Waxahachie. Los muebles eran deliberadamente poco amenazantes, tonos apagados, cojines suaves, una caja de pañuelos de papel colocada ordenadamente sobre la mesa entre ellos. El ambiente estaba destinado a invitar a la sanación, pero el aire dentro de la habitación estaba tenso. El doctor Paul Kersey, un hombre tranquilo de mediana edad con cabello plateado y gafas, se sentó con un bloc de notas en su regazo. Observó a ambos clientes en silencio antes de hablar. Bueno, comenzó suavemente. Empecemos por algo simple. Me gustaría saber qué espera lograr cada uno de ustedes de estas sesiones. Penélope miró al doctor Kersey de inmediato, sus manos descansando sobre la curva de su vientre. Quiero salvar mi matrimonio, dijo, su voz suave pero temblorosa. Quiero que Elliot entienda que es el único hombre al que he amado de verdad. Cometí un error, uno emocional, pero quiero que vea que nunca dejé de amarlo. Se giró ligeramente hacia Elliot, sus ojos suplicantes. Quiero que criemos a este niño juntos. Sé que no es suyo de sangre, pero el último deseo de Aaron era ser padre, y solo quiero que Elliot me ayude a honrar eso. Hemos construido una vida, una familia. Estoy suplicando una segunda oportunidad. El doctor Kersey asintió pensativamente, garabateando una nota rápida. Gracias, Penélope. Luego se volvió hacia Elliot, que había permanecido reclinado en su silla, con los brazos cruzados holgadamente, los ojos ilegibles. ¿Y usted, señor Brown? ¿Qué quiere de estas sesiones? Elliot sonrió. No con calidez. Fue una expresión lenta y deliberada que hizo que incluso el doctor Kersey se detuviera. Estoy aquí, dijo Elliot con calma,
para decirle a Penélope cómo me siento. Se giró ligeramente hacia ella, no con crueldad, sino con una fría distancia. ¿Y cómo me siento acerca de su hijo no nacido? El doctor Kersey volvió a mirar entre ellos, golpeando suavemente su bolígrafo contra el bloc. Muy bien, empecemos con la postura de Penélope. Se inclinó ligeramente, centrándose de nuevo en ella. Penélope, ¿por qué cree que su marido debería asumir la responsabilidad de criar a un niño que no es biológicamente suyo? Penélope dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. Porque Elliot es un buen hombre, un hombre decente. Ha sido el esposo más amoroso, el padre más increíble para Hannah. Es todo lo que un hombre debería ser. Sé que lo que hice estuvo mal, pero también sé el tipo de corazón que tiene. Si alguien puede darle una oportunidad a este niño, es él. Los ojos de Elliot se entrecerraron. Dejó escapar un breve suspiro y soltó una risa seca antes de negar con la cabeza. Luego, con una lentitud deliberada, dirigió sus ojos al doctor Kersey y dijo, así que la lección aquí es, sé un buen tipo, y te conviertes en un cornudo consentido. Penélope se estremeció ante la palabra. La habitación se llenó de un pesado silencio. El doctor Kersey suspiró, se ajustó las gafas y se volvió completamente hacia Elliot. S.R. Brown, dijo, firme pero seguro, en realidad tenía la intención de dejar que su esposa terminara de compartir su versión primero, pero veo que es hora de que escuchemos la suya. Se inclinó ligeramente, con el bolígrafo en ristre. Mencionó que tiene que compartir sus sentimientos. Elliot se reclinó en su silla, con los ojos fijos en Penélope. La odio, dijo, su voz baja, firme, pero llena de algo crudo y sin filtros. No de pasada, no en silencio. La odio con cada fibra de mi ser. Penélope se estremeció. El doctor Kersey levantó la vista lentamente de sus notas. Hasta el día de mi muerte, continuó Elliot, llevaré ese odio. El doctor Kersey permaneció en silencio por un momento, y luego preguntó con calma. S.R. Brown, dice que la odia, pero cree que aferrarse a ese odio les ayuda a alguno de los dos, especialmente cuando hay un niño de por medio. Elliot se volvió hacia él, una sonrisa débil y amarga tirando de su boca. No era alegría. Era la mueca de un hombre cuyo corazón había sido roto tan completamente que no podía sentir nada más que los fragmentos. Ese niño, dijo Elliot, nunca pedí que existiera. Es la manifestación de la traición de mi esposa, una encarnación viviente de sus pecados. Para mí, no es solo un niño. Es el recordatorio siniestro, la prueba. Cada aliento que tome, cada hito, cada cumpleaños, me recordará que mi esposa me traicionó y destruyó mi familia y mi matrimonio. A medida que crezca, también lo hará mi odio por esta mujer y ese niño. Las lágrimas de Penélope ahora eran silenciosas. Se deslizaban por sus mejillas sin control. Sus manos temblaban mientras las mantenía sobre su estómago. El doctor Kersey se inclinó suavemente, su tono aún uniforme. Puedo escuchar cuánto está sufriendo, señor Brown, pero la ira que lleva, si la deja enconarse así, podría envenenar todo a su alrededor. Elliot se quedó quieto por un momento, luego soltó una risa corta y amarga. Veneno, repitió. Doctor, yo soy el veneno ahora. He perdido quién era. Mi fe, mi paz, mi humanidad, todo. Se ha ido. Se giró lentamente hacia Penélope, su voz tranquila, incluso desarmadoramente silenciosa. ¿Puedo hacerle algunas preguntas? El doctor Kersey miró a Penélope y luego asintió con cautela. Si es respetuoso y le ayuda a procesar, adelante. Elliot se giró para enfrentarla por completo. Los ojos de Penélope ya estaban húmedos, su expresión tensa. ¿Era bueno en la cama? ¿Disfrutaste? ¿Disfrutaste mientras tu marido estaba en casa solo y deprimido en su cama? ¿Te dio placer, recuerdos que puedas llevarte a la tumba? Ella intentó hablar, pero él la interrumpió suavemente, con firmeza. No eres tan estúpida como para quedarte embarazada solo por un hombre moribundo. Podrás engañar al mundo entero, pero no a mí. Tuviste sexo con él porque querías tener sexo con él. Tu embarazo es solo una obra para ganarte la simpatía del mundo. Todavía recuerdo los ojos de Aarón cuando le hablé del embarazo. Tenía sorpresa en sus ojos, no reconocimiento. Así que, Penélope,
esa mentira de que Aaron tenía un último deseo. No me la creo. Creo que eres una mentirosa y solo querías tener sexo con un hombre moribundo. Los labios de Penélope temblaron. Su cuerpo cedió. Se deslizó de la silla y cayó de rodillas, sollozando, temblando incontrolablemente. Su voz salió quebrada y rota. Estaba enamorada de él. Las palabras golpearon la habitación como un disparo. Lloró más fuerte, acurrucándose en el suelo. No sé cuándo sucedió, pero no era solo lástima. No era solo amabilidad. Se estaba muriendo, y jadeó, pensé que era mi última oportunidad de sentirme cerca de él, de abrazarlo. No pensé en lo que significaba. Simplemente lo sentí. El doctor Kersey permaneció quieto, sin juzgar, solo escuchando. Elliot se levantó lentamente, ajustándose los puños de la camisa. Su expresión no cambió. No hubo sorpresa visible, ni más ira, solo una resolución silenciosa y fría. Se volvió hacia el doctor Kersey. Esta sesión ha terminado. Y sin otra palabra, salió de la habitación. Habían pasado 2 días desde la sesión de terapia. La casa estaba iluminada para el 18 cumpleaños de Hannah, brillando contra la oscura extensión rural de Milford. Globos y serpentinas adornaban la sala de estar. Un modesto pastel estaba sobre la mesa de la cocina y una música suave sonaba de fondo. Desde fuera, parecía una reunión familiar cualquiera. Sin embargo, dentro, cada invitado caminaba con pies de plomo. Grace estaba sentada en silencio junto al sofá, agarrando una bolsa de regalo. George Patterson, más sombrío que nunca, estaba en la cocina, con los brazos cruzados. Penélope permanecía cerca del fondo, su expresión ansiosa. No se había atrevido a hablar mucho desde que llegó. Elliot, frío y tranquilo, se movía por la casa como un hombre cumpliendo con un deber, sonriendo lo justo, diciendo lo justo. Fue él quien planeó toda la reunión. Pasó horas decorando la casa con globos. Todos habían leído su mensaje: tengo un anuncio que hacer. Por favor, únanse a nosotros para el cumpleaños de Hannah. Incluso Penélope fue invitada. La esperanza llenaba el aire, peligrosamente frágil. Grace creía que él podría estar en el camino del perdón. George rezaba en silencio para que lo peor hubiera pasado. Incluso Penélope, que no se había atrevido a soñar, sintió un atisbo de posibilidad. Pero Elliot no dijo nada. Simplemente siguió sirviendo bebidas, observando cómo se desarrollaba la noche como un espectáculo que ya había visto antes. No fue hasta que se trajo el pastel y todos se reunieron alrededor de la mesa que finalmente dio un paso al frente. Adelante, cariño, le dijo a Hannah, su voz uniforme. Pide tu deseo. Hannah, radiante y esperanzada, cerró los ojos y se inclinó, soplando las velas. Todos aplaudieron. Grace se inclinó, sonriendo. ¿Qué deseaste, pequeña? Hannah se sonrojó ligeramente y luego miró a su padre. Deseé que nuestra familia pudiera estar junta de nuevo. Que tú y mamá pudierais encontrar la manera de volver. La expresión de Elliot no cambió. Simplemente asintió y entró en la cocina. Se sirvió una copa. Whisky solo, sin hielo. El vaso tintineó ligeramente contra la encimera. Regresó, tomó asiento en la cabecera de la mesa y miró a su hija. Bienvenida a la edad adulta, Hannah, dijo, levantando el vaso. No es tan dulce como el pastel. Todos se quedaron en silencio. La sonrisa desapareció del rostro de Hannah. Verás, continuó Elliot, removiendo la bebida. Este es un mundo donde los deseos no significan absolutamente nada. Lo que esperas, inútil. Lo que quieres, irrelevante. Este mundo solo responde a la acción. Dejó el vaso con un golpe sordo. Las buenas acciones obtienen buenos resultados, las malas decisiones, miró a Penélope ahora, consecuencias muy malas. La voz de Hannah tembló. Papá, solo decía que significaría el mundo para mí si pudiéramos estar juntos de nuevo. Elliot sonrió, pero era una sonrisa vacía, hueca, envenenada. Y ahí es donde todavía no lo entiendes, dijo. Tus deseos no valen una mierda. Silencio. Se levantó,
colocó ambas manos sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. Tu madre y yo hemos terminado. Se acabó. No hay forma de arreglar esto. No hay vuelta atrás. No hay familia como la recuerdas. Eso murió en el momento en que abrió las piernas para ese gusano en descomposición. Penélope apartó la vista, tratando de no llorar. Grace se tapó la boca. George apretó la mandíbula. Elliot se volvió hacia Hannah. Su voz ahora bajó a una calma baja, constante y escalofriante. Verás, esta noche no se trata de ella ni de mí, se trata de ti. Señaló escaleras arriba. Ve. ¿Haz las maletas? Hannah parpadeó. ¿Qué? Me has oído, dijo Elliot. ¿Haz las maletas? Ella lo miró, atónita. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Elliot retrocedió, terminó el último sorbo de su whisky y habló claramente. Fuera de mi casa. Hannah permaneció inmóvil, con la boca ligeramente abierta, las palabras incapaces de formarse. Sus ojos pasaron de su padre a su madre, a su abuela, a cualquiera que pudiera evitar que esto fuera real. Pero Elliot no había terminado. No te sorprendas tanto, querida hija, dijo, dando un paso adelante, su voz afilada como el filo de un cuchillo. Tú lo sabías. Sabías lo que hizo. Sabías que me traicionó, y no dijiste nada. ¿Eso te hace cómplice? Hannah negó con la cabeza, las lágrimas brotando. Papá, yo no elegí. Sí, lo hiciste, la interrumpió. Elegiste protegerla. Me dejaste vivir en la oscuridad, como un tonto. Elegiste un bando. Se acercó más. Y elegiste mal. Penélope jadeó en voz baja, llevándose la mano a la boca. Grace parecía haber dejado de respirar. ¿Y tu fondo universitario? Continuó Elliot, frío y mesurado. Desaparecido. Liquidado. Mi abogado se encargó de eso la semana pasada. Ahora descansa en su cuenta. Las manos de Hannah temblaron. ¿Qué? Susurró. ¿Tú? ¿De qué estás hablando? Me has oído, dijo. Buena suerte consiguiendo un trabajo, encontrando un apartamento. Eso es la edad adulta, cariño. Viene con responsabilidades. La más grande, se golpeó el pecho, es hacia ti misma. Lo olvidé una vez. Pagué el precio. La miró a los ojos, y esta vez, no había veneno, solo un vacío profundo. Aprende de mí. No cometas el mismo error. Una pesada pausa. Esa es mi última lección de vida para ti. Miró alrededor de la mesa y luego retrocedió. La fiesta ha terminado. El aire estaba tan denso de tensión que parecía como respirar a través del humo. Entonces Grace dio un paso al frente, su rostro rojo de ira. Sin decir palabra, levantó la mano y abofeteó a Elliot en la cara. El chasquido resonó en la habitación. No tienes corazón, dijo con los dientes apretados. Eres un monstruo. Elliot no se inmutó. Simplemente giró la cabeza lentamente y sonrió. No a Grace, sino a Penélope, una sonrisa cruel y cómplice. Penélope bajó la mirada, temblando. George Patterson, todavía en silencio, finalmente bajó la cabeza y se volvió hacia su hija. Su voz era cansada. Plana. Sube. Haz las maletas. ¿Vienes a casa? Penélope asintió sin palabras y caminó hacia las escaleras. Grace se volvió hacia Hannah y la tomó suavemente por el hombro. Vamos, cariño. Puedes quedarte conmigo. Hannah no habló. Simplemente caminó, con los ojos en blanco, guiada por la mano de su abuela. Nadie miró atrás. Nadie se despidió. Todos se fueron en silencio. La segunda sesión de terapia estaba programada para un jueves por la tarde lluvioso. El reloj pasó la hora señalada, pero solo una silla estaba ocupada. Elliot se sentó frente al doctor Paul Kersey, con las piernas cruzadas y las manos juntas en su regazo. Una sonrisa lenta y constante se extendía por su rostro, como la de un hombre que ya había ganado una guerra. No va a venir, dijo Elliot llanamente, mirando el reloj.
Supongo que eso te dice todo lo que necesitas saber. El doctor Kersey asintió en silencio, anotando algo. A veces la gente necesita más tiempo. Elliot se burló. ¿Tiempo? Tuvo 22 años. La habitación estaba cargada de quietud. ¿Todavía crees que hice mal?, continuó Elliot, inclinando la cabeza. ¿Crees que me pasé al deshacerme de esa zorra? El doctor Kersey mantuvo su expresión neutral. El divorcio es tu derecho, Elliot. Nadie lo cuestiona. Lo que me preocupa es el odio. Llevas demasiado. Ese tipo de peso, dudó. No solo envenena tu mente. También consumirá tu salud. Elliot se inclinó hacia adelante, la sonrisa nunca abandonando su rostro. No está confinado en mi corazón, dijo suavemente. Me aseguro de compartirlo. Con todos los que me rodean. Fue en ese momento que el doctor Kersey se reclinó, la inquietud parpadeando en sus ojos. Cerró su cuaderno, dejó lentamente su bolígrafo. Elliot, creo que hemos terminado aquí. Se levantó, sereno, pero claramente perturbado. Más tarde esa noche, presentó su informe al tribunal. Este matrimonio está más allá de la reconciliación. No hay remordimiento, solo amargura. Hay demasiado odio que superar. El juez recibió el informe, lo leyó y, con poca deliberación, aprobó el decreto de divorcio. Penélope no se presentó en el tribunal. No lo impugnó. No envió un abogado. Simplemente se desvaneció legalmente. Aún recibió la mitad de los ahorros de Elliot, la mitad de su 401k. Era la ley. Elliot no discutió. No protestó. Firmó los papeles con un solo trazo de la pluma. Estaba más que feliz de dejarlo ir. Los escalones del juzgado estaban silenciosos mientras Elliot y Ron Jeremy salían. El viento era suave, el aire extrañamente quieto. No hablaron al principio, solo caminaron juntos al otro lado de la calle hasta un pequeño banco de parque bajo un roble moribundo. Las hojas de arriba crujían secamente con el viento, como imitando el silencio entre los dos hombres. Elliot se sentó con un largo suspiro, sus manos descansando sobre sus rodillas. Supongo que esto es todo, entonces, dijo. Tú te vas a salvar a otro marido. Yo me voy a vivir lo que queda de esta vida. Ron soltó una risa seca. Sí, supongo que voy donde está el dolor. Hay mucho trabajo para mí. Se sentaron allí un minuto más. Luego ambos hombres se levantaron. Ron le ofreció la mano. Elliot se la estrechó. Cuídese, señor Brown, dijo Ron, dándose la vuelta. Elliot asintió, también se giró y comenzó a caminar. Pero después de unos pasos, Ron se detuvo. Se dio la vuelta. Sr. Brown, llamó. Elliot giró la cabeza. Sí. ¿Es posible que le pida un favor? Elliot sonrió débilmente. Claro. Ron parecía pensativo, casi inseguro por primera vez. No es ahora. Volveré. Hablaré con usted en detalle. Elliot asintió una vez. Aquí estaré. Se separaron. Pasaron los meses. La primavera se fundió en el verano. El divorcio estaba hecho. La casa estaba en silencio. Entonces llegó la llamada. Era Grace. Sonaba cansada, más vieja de lo que Elliot recordaba. Ha dado a luz, dijo suavemente. Elliot no respondió. El bebé, es un niño. Todavía silencio en la línea. Está en una incubadora, continuó. El parto fue difícil. Penélope, no está bien. Elliot no dijo nada. Grace tragó saliva, y justo cuando iba a hablar de nuevo, clic, la línea se cortó. Elliot había colgado. De vuelta en el hospital, los médicos rodearon a Penélope con preocupación clínica. Su cuerpo, ya debilitado por el estrés, la traición, el colapso emocional, no aguantaba. El bebé, pequeño y frágil, luchaba dentro de la caja de cristal. Cables cubrían su pecho. Tubos alimentaban sus pulmones. 2 días después, los médicos se acercaron a Penélope con rostros sombríos. Su hijo,
dijo uno de ellos suavemente, tiene un defecto cardíaco congénito. Es genético. Su corazón es demasiado débil. Penélope cerró los ojos. Una sola lágrima rodó por su mejilla. No preguntó qué gen, ni de quién era la culpa. Simplemente asintió débilmente. Al quinto día, los monitores se quedaron planos. El niño falleció sin un sonido. Se lo dijeron a Penélope con delicadeza. No gritó. No se movió. Sus ojos simplemente miraban al techo. En cuestión de horas, sus signos vitales comenzaron a caer. Su pulso se debilitó. El médico de guardia vio las señales. Traigan un carro de reanimación, gritó. Su corazón. Pero ya se estaba rompiendo. Lo llamaron miocardiopatía de Takotsubo, síndrome del corazón roto. Penélope Brown murió 7 días después que su hijo. Murió sin familia, sin perdón y sin volver a escuchar la voz de Elliot. Hannah se llenó del mismo odio que una vez llenó el corazón de su padre. Pero no estaba dirigido al mundo. Ni siquiera hacia su madre. Estaba dirigido únicamente a Elliot. Nunca olvidó esa noche, su 18 cumpleaños, el momento en que su padre destrozó cada ilusión que le quedaba de amor, familia o incluso decencia humana básica. La había humillado, la había repudiado. Ella solo había pedido paz. Se fue una mañana. Sin carta, sin llamada telefónica, sin dirección de reenvío. Hizo una sola maleta, tomó un autobús y desapareció. Algunos dijeron que se fue a Dallas. Otros pensaron que tal vez a Houston, pero nadie lo supo con certeza. Grace lo intentó. Llamó a Elliot la noche siguiente, su voz temblaba. Se ha ido, Elliot. Tu hija se ha ido. Hubo silencio al otro lado de la línea. Grace esperó algo, cualquier cosa. Elliot no dijo nada. Luego, clic, había colgado. Después de eso, Grace dejó de llamar. La vida continuó, aunque no de una manera real. La casa se volvió silenciosa, no pacífica, simplemente sin vida. Elliot apenas salía. No aceptaba nuevos trabajos, ni visitas a la estación de bomberos, ni llamadas de voluntariado. Los vecinos lo notaron, pero nadie dijo una palabra. El hombre que una vez salvó vidas ahora no hablaba con nadie. Entonces llegó esa noche, un viento frío empujaba contra las ventanas, el mundo exterior estaba quieto, la botella de whisky a su lado estaba casi vacía. Una mano sostenía el vaso, la otra, un pequeño revólver. Estaba sentado solo en su sala de estar, la única luz parpadeando desde una lámpara de pie con una pantalla torcida. Frente a él colgaba la única fotografía que quedaba en la casa, Penélope, Hannah, él mismo. Elliot levantó el arma lentamente. ¿No hacia sí mismo? Todavía no. ¡Bum! La bala destrozó el marco de cristal, partiendo la cara de Penélope por la mitad. Dejó el vaso, lo dejó reposar, se llevó el revólver a la sien. Justo entonces, sonó el timbre. Mantuvo la posición por un momento más. Manos firmes. Luego bajó el arma. Tomó un largo y lento sorbo de su whisky y lo vació. Miró una vez más el arma. Te vaciaré pronto, murmuró, con la voz plana como el cemento. Se levantó y caminó hacia la puerta. Cuando la abrió, Ron Jeremy estaba allí con su abrigo negro, sonriendo como un hombre que sabía que el momento importaba. Supongo que llego a tiempo, dijo Ron, su tono tranquilo y practicado. Elliot lo miró, con los ojos hundidos, la mandíbula apretada. Luego, por primera vez en semanas, la comisura de su boca se levantó ligeramente. Supongo que un poco pronto. Ron entró por la puerta y se detuvo. Sus ojos se posaron inmediatamente en el marco de fotos destrozado en el suelo, el rostro de Penélope fracturado detrás del cristal. Inhaló profundamente y percibió el olor agudo y acre en el aire, pólvora. Se volvió bruscamente hacia Elliot, su voz baja pero urgente. Maldita sea, tenías razón, murmuró Ron. Llego un poco pronto, y me alegro de haber venido. Elliot le dedicó una sonrisa cansada. Hueca pero honesta. Sin preguntar, Ron entró más, se quitó el abrigo y lo dejó en el respaldo de una silla. Necesito un vaso de whisky, dijo.
Pero tú, vas a tomar un poco de agua con limón, y te vas a sentar, te vas a callar y me vas a escuchar alto y claro. Elliot levantó una ceja, pero no había desafío en él. Solo un sutil asentimiento. Momentos después, Ron tenía un vaso en la mano, el hielo tintineando mientras tomaba un sorbo. Elliot regresó con un vaso de agua con limón, y los dos salieron al porche trasero. El patio trasero estaba en silencio bajo el cielo nocturno. Unos pocos grillos cantaban en algún lugar a lo lejos. Los dos hombres se sentaron en extremos opuestos de un viejo banco de madera, del tipo que Elliot había construido años atrás con sus propias manos. Durante casi una hora, hablaron. Sin gritos, sin llantos. Solo dos hombres, uno roto, el otro tratando de remendar algo. Ron lo expuso todo. Algo grande, algo que necesitaba a alguien como Elliot. Alguien que había terminado con todo, alguien sin nada que perder, pero tal vez, solo tal vez, algo que recuperar. Cuando Ron terminó de hablar, Elliot miró hacia la oscura línea de árboles detrás de su propiedad. No habló de inmediato, pero cuando lo hizo, su voz era firme. De acuerdo. Se levantaron juntos. Ron extendió su mano. Elliot la estrechó, firme y final. Ron salió a esperar junto a su coche negro. El aire era fresco y crujiente. Pasaron unos minutos antes de que Elliot saliera de la casa con una pequeña bolsa de lona colgada del hombro. Miró la casa, su casa, durante mucho tiempo, las ventanas rotas, la luz del porche apagada, el marco de la puerta agrietado. Este lugar ya no era un hogar, solo una tumba de lo que una vez fue. Se volvió hacia Ron, asintió una vez y caminó hacia el coche. El viaje al aeródromo más cercano fue silencioso. La luna colgaba baja cuando llegaron. Los rotores del helicóptero que Ron había contratado para este viaje ya estaban girando, un suave zumbido mecánico llenando el aire. Sin decir palabra, subieron a bordo. 3 horas después, fuera de la casa de Ron. El aire era más ligero aquí, menos pesado que el silencio que usualmente llenaba la casa de Elliot. Entraron juntos. Ron empujó la puerta principal con un gruñido familiar y guió a Elliot por el pasillo hasta una modesta habitación. La habitación estaba en silencio y en el centro, tumbado en una cama individual, estaba Jerry. El niño no se movió cuando entraron. 10 años, pálido, los ojos demasiado cautelosos para alguien tan joven. Ron se acercó al borde de la cama y ofreció una suave sonrisa. Jerry, dijo suavemente, he traído a alguien para que lo conozcas. Jerry ni siquiera parpadeó. Elliot se adelantó lentamente, sin prisa en su caminar, sin alegría forzada. Se arrodilló junto a la cama, con los codos en las rodillas, y miró al niño. Hola, chico, dijo Elliot, su voz ronca pero cálida. ¿Has oído hablar de un programa llamado 2 hombres y medio? Jerry giró la cabeza ligeramente, lo suficiente para mostrar que estaba escuchando. Bueno, continuó Elliot, aquí estamos. 2 idiotas adultos. ¿Y tú? Parece que tenemos nuestra propia maldita versión. Los ojos de Jerry se dirigieron hacia él por un segundo, y luego se apartaron de nuevo, hacia la pared. Ron suspiró por lo bajo y salió de la habitación, dejándolos en ese silencio quieto y sin resolver. Unos minutos después, Elliot se unió a él en la cocina. Sacó una botella de agua de la nevera, le quitó la tapa y bebió un largo trago antes de sentarse frente a Ron en la pequeña mesa de madera. «¿Te odia?», dijo Elliot rotundamente. Ron no pareció ofendido. Simplemente asintió, sus hombros caídos con el peso de 2 años de fracaso. «El mismo odio que tenías por tu esposa», dijo en voz baja. Elliot se rió, no una risa aguda, sino algo más humano que cualquier cosa que hubiera salido de él en meses. «Sí», dijo, negando con la cabeza. «Exactamente el mismo». Ron se reclinó en su silla. «He intentado de todo, amigo. Simplemente. No puedo llegar a él». Elliot miró al techo, exhaló y luego devolvió su mirada a Ron. «Hiciste lo correcto», dijo. «Ambos, el niño y yo, tenemos algo en común». Ron le dirigió una mirada escéptica. «Ah, sí. ¿Qué es?» Elliot sonrió. No fría esta vez, sino triste, casi pacífica. «Estamos llenos de odio», dijo.
Supongo que eso nos da un punto de partida. Ron guardó silencio por un momento. Luego, lentamente, la comisura de su boca se levantó. Espero que tengas razón. Hubo una larga pausa entre ellos. ¿Cómoda? ¿Real? Ron se volvió hacia la ventana de la cocina. Afuera, a la luz de la mañana, una pequeña mariposa danzaba por el jardín y revoloteaba suavemente hacia la luz del sol. Queridos oyentes, por favor compartan sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo y no olviden dar me gusta, compartir y suscribirse.